Hay un momento en la vida que nadie enseña a esperar. No aparece en los libros de escuela, no lo mencionan en las conversaciones de sobremesa, y muy pocas veces alguien nos advierte de su llegada. Es ese momento en que el suelo bajo tus pies deja de ser sólido. En que todo lo que creías saber sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre el mundo, empieza a desmoronarse sin que nadie te haya dado permiso para ello. Lo llamamos crisis. Y cuando ocurre, nuestra primera reacción casi siempre es la misma: resistir. Buscar la salida más rápida. Preguntar desesperadamente cuándo terminará. Convencernos de que algo está mal, de que algo dentro de nosotros está roto, de que si esto nos pasa es porque hemos fallado en algo fundamental. Pero ¿y si esa lectura estuviera completamente equivocada? ¿Y si la crisis no fuera el síntoma de una vida que se derrumba, sino la señal de una vida que finalmente está comenzando a despertar? Hoy quiero hablarte de eso. No desde un lugar de certezas fáciles ni de frases reconfortantes vacías, sino desde la profundidad de lo que muchas tradiciones de sabiduría, muchas mentes brillantes y muchas almas valientes han descubierto a través del tiempo, que las crisis no son interrupciones del camino. Las crisis son el camino. El mundo que construimos para no sentir desde pequeños, aprendemos a construir. Construimos identidades. Construimos roles. Construimos versiones de nosotros mismos que resulten aceptables para los demás y lo suficientemente cómodas para nosotros. Aprendemos que llorar en ciertos momentos no está bien, que la vulnerabilidad puede hacernos blanco de la crueldad ajena, que es mejor adaptarse que cuestionarse. Y así, ladrillo a ladrillo, levantamos una estructura, una arquitectura interior que se siente como hogar, porque la hemos construido nosotros mismos, porque nos da la sensación de control, porque nos dice quiénes somos y qué podemos esperar de la vida. Esa estructura tiene muchos nombres. Puede llamarse carrera, puede llamarse relación, puede llamarse creencia religiosa, puede llamarse imagen pública, puede llamarse rutina. Es todo aquello a lo que nos aferramos porque nos da la ilusión de permanencia en un mundo que, en el fondo, sabemos que cambia constantemente. Y durante un tiempo, funciona. Durante un tiempo, la estructura sostiene el peso. La vida avanza, los días se suceden, y hay una cierta paz en la predictibilidad. No es necesariamente felicidad profunda, pero sí es estabilidad. Y la estabilidad, para muchos, se vuelve sinónimo de bienestar. Hasta que un día, algo ocurre. Puede ser algo grande y dramático, una pérdida irreparable, una traición profunda, una enfermedad que nadie esperaba, el final de algo que creías eterno. O puede ser algo más sutil, casi imperceptible, una sensación que crece en el silencio, una voz interior que ya no puede ser ignorada, un cansancio que no tiene explicación lógica pero que lo impregna todo. Y entonces la estructura comienza a crujir. La crisis habla. Tiene un lenguaje propio. Habla a través del cuerpo, que empieza a manifestar lo que la mente se niega a procesar. Habla a través de la angustia que aparece sin razón aparente en medio de una tarde tranquila. Habla a través del llanto que llega cuando escuchamos cierta canción, o cuando vemos a alguien reír de una manera que nos recuerda a quienes fuimos antes de empezar a fingir que estábamos bien. Habla a través de las preguntas. Y esas preguntas son las más reveladoras de todas. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Es esto todo lo que hay? ¿De verdad soy feliz o simplemente me he acostumbrado a esto? ¿Quién sería yo si no fuera lo que se supone que debo ser? Esas preguntas no son síntomas de una mente enferma. Son síntomas de una conciencia que está expandiéndose. Son el alma intentando comunicarse con nosotros en el único idioma que, a veces, nos obliga a escuchar, el lenguaje del dolor. Porque hay una verdad incómoda que preferimos evitar. El ser humano, en su estado de comodidad prolongada, rara vez se cuestiona. Rara vez busca con genuina profundidad. Rara vez está dispuesto a soltar lo que ya conoce para abrazar lo desconocido. Necesitamos ser movidos. A veces, necesitamos ser sacudidos. No porque el universo sea cruel, sino porque somos criaturas de hábito, y el hábito, cuando se convierte en prisión, requiere de algo más que una suave invitación para ser abandonado.
A lo largo de la historia de la humanidad, en culturas completamente distintas, en épocas separadas por siglos, hay un patrón que se repite con una consistencia casi asombrosa. El héroe debe descender antes de ascender. En los mitos griegos, en las enseñanzas budistas, en los ritos de iniciación de los pueblos indígenas, en los textos sagrados de Oriente y Occidente, en los cuentos populares que las abuelas transmitieron de generación en generación, siempre hay un momento de oscuridad. Siempre hay un descenso al abismo. Siempre hay una noche que precede al amanecer. No es coincidencia. No es casualidad narrativa. Es el reconocimiento de una verdad universal sobre la naturaleza de la transformación. Los alquimistas medievales lo llamaban nigredo, la fase de descomposición, la etapa oscura e incómoda en la que los elementos deben disolverse antes de poder recomponerse en algo nuevo. No era el fracaso del proceso. Era el inicio del proceso. Los místicos de todas las tradiciones hablaban de la noche oscura del alma, ese periodo en que la persona siente que ha perdido el contacto con lo sagrado, con el sentido, con la luz. Y paradójicamente, describían ese periodo no como un alejamiento de lo divino, sino como un acercamiento profundo, una purificación necesaria. La mariposa, antes de serlo, debe disolverse completamente dentro del capullo. No simplemente cambiar. Disolverse. Convertirse en algo que no es ni oruga ni mariposa, sino un estado intermedio de caos aparente que contiene, en su interior, toda la información necesaria para la transformación. La crisis es ese capullo. Si la crisis tiene este potencial transformador, si las tradiciones más sabias de la humanidad lo reconocen, si en el fondo algo dentro de nosotros intuye que hay algo más allá del dolor, ¿por qué resistimos tanto? Porque la transformación implica pérdida. Y el ser humano tiene una relación muy compleja con la pérdida. Perder no solo significa soltar algo externo, un trabajo, una relación, un estilo de vida. Perder significa también soltar versiones de uno mismo. Y eso puede ser aterrador, porque esas versiones, por limitadas que sean, nos resultan familiares. Son el diablo conocido. Y a menudo preferimos el sufrimiento conocido a la libertad desconocida. Hay algo más. En nuestra cultura contemporánea, hemos construido una relación muy peculiar con el malestar. Lo hemos convertido en enemigo. Lo hemos patologizado. Le hemos declarado la guerra. Y en esa guerra, hemos desarrollado un arsenal impresionante. Distracciones, anestesias, evasiones de todo tipo. Desde las más evidentes hasta las más sofisticadas y socialmente aceptadas. Trabajamos en exceso para no pensar. Consumimos para no sentir. Nos mantenemos constantemente ocupados para no escuchar el silencio donde residen las preguntas que más nos incomodan. Construimos vidas muy llenas de actividad y muy vacías de presencia. Y cuando la crisis llega, cuando ninguna de esas evasiones funciona, cuando el silencio nos alcanza de todas formas, lo vivimos como una catástrofe. Pero no lo es. Es, simplemente, el momento en que ya no podemos ignorar lo que hemos estado ignorando. Existe una paradoja en el corazón de toda crisis genuina. En el momento en que algo se rompe, también se abre. Piensa en una semilla. Para que la vida pueda emerger desde su interior, la cáscara debe abrirse. Debe ceder. Debe, en cierta medida, destruirse. Si la cáscara permanece perfectamente intacta, perfectamente cerrada, perfectamente protegida, la ruptura nos devuelve a lo esencial. Cuando perdemos lo accesorio, lo superficial, lo que habíamos acumulado para llenar un vacío que en realidad necesitaba ser habitado, cuando todo eso cae, lo que permanece es lo verdadero. Y descubrir lo verdadero, aunque duela, es uno de los actos más liberadores que un ser humano puede experimentar. Pero es necesario hacer una distinción importante. Decir que las crisis tienen un potencial transformador no equivale a romantizar el sufrimiento. No significa que debamos buscar el dolor ni glorificarlo. No significa que tengamos que cargar solos con el peso, sin pedir ayuda, sin buscar apoyo, sin reconocer cuando necesitamos acompañamiento profesional o humano. Hay una diferencia entre atravesar la oscuridad y quedarse en ella. Atravesar implica movimiento. Implica un proceso. Implica que, aunque lento y doloroso, hay una dirección. Hay algo que emerge, algo que aprende, algo que se transforma.
Quedarse es diferente. Quedarse es cuando el dolor se convierte en identidad. Cuando la historia de la crisis se vuelve más grande que la persona que la vive. Cuando el sufrimiento, en lugar de ser un maestro que eventualmente nos libera, se convierte en una jaula que habitamos con una resignación que a veces confundimos con profundidad. ¿Cómo saber si estamos atravesando o quedándonos? Una señal es la curiosidad. Cuando, en medio del dolor, somos capaces de hacernos preguntas genuinas, de observarnos con algún grado de distancia, de preguntarnos qué está intentando enseñarnos esta experiencia, eso es atravesar. Eso es movimiento. Otra señal es la apertura. Cuando a pesar del miedo, cuando a pesar de la incomodidad, somos capaces de recibir ayuda, de permitir que alguien nos acompañe, de no cerrar todas las puertas por reflejo defensivo, eso también es movimiento. Y la señal quizás más sutil es la presencia. La capacidad de estar con lo que es, sin huir completamente, sin anestesiarnos del todo, sin construir una nueva evasión disfrazada de espiritualidad. Estar con el dolor, sostenerlo, y desde ahí escuchar qué tiene que decir. Hay algo más que la crisis nos enseña, y que pocas veces mencionamos. Nos enseña sobre las personas. Cuando todo va bien, es difícil distinguir entre quienes genuinamente están con nosotros y quienes simplemente están con la versión exitosa, estable y presentable de nosotros. La comodidad crea ilusiones de cercanía. El bienestar puede ser un escenario en el que todos parecen aliados. Pero cuando llega la oscuridad, todo se simplifica con una claridad que a veces duele y a veces libera. Algunos se alejan. Y eso duele. Pero también es información valiosa sobre la naturaleza real de esos vínculos. Otros aparecen. Personas que quizás no eran las que esperábamos. Que llegan, sin hacer demasiado ruido, simplemente para sentarse a nuestro lado, sin intentar arreglarnos, sin ofrecernos soluciones rápidas, sin incomodarse con nuestro desorden interior. Personas que tienen la capacidad rara y preciosa de acompañar sin juzgar. Y a veces, en los momentos más inesperados, somos nosotros quienes encontramos a alguien que también está en su propia oscuridad. Y en ese reconocimiento mutuo, en esa fraternidad de los que están atravesando, ocurre algo extraordinario. La soledad se rompe. Descubrimos que no estamos solos en el abismo, que otros también han estado aquí, que otros también sobrevivieron, que otros también emergieron. Y esa es otra forma en que la crisis nos conecta con lo que es real. ¿Qué hay al otro lado? Es la pregunta que todos hacemos cuando estamos en medio de la tormenta. Y es una pregunta legítima, humana, necesaria. La respuesta honesta es: depende de cómo lo atravieses. Porque la crisis, por sí sola, no garantiza la transformación. El fuego puede purificar o puede destruir, dependiendo de cómo se lo trabaje. El dolor puede ser un maestro o puede ser una herida que se infecta, dependiendo de si lo miramos o lo ignoramos. Pero cuando se lo atraviesa con presencia, con honestidad, con la disposición de soltar lo que ya no sirve y de escuchar lo que emerge desde adentro, lo que hay al otro lado es una versión de uno mismo que no existía antes. No mejor en el sentido superficial de la palabra. No necesariamente más exitosa, más popular, más estable en el sentido externo, sino más auténtica, más enraizada, con una comprensión de sí misma y del mundo que solo puede adquirirse a través de haber tocado fondo y haber elegido, desde ese fondo, comenzar a construir algo nuevo. Hay personas que, después de una crisis profunda, dicen que no volverían atrás. No porque el dolor haya sido agradable, sino porque la vida que emergió después, la persona que se convirtieron, la claridad que ganaron, no la cambiarían por la comodidad que existía antes. Porque la comodidad de antes, lo saben ahora, era en realidad un sueño, un estado de somnolencia confortable. Y la crisis los despertó. Por eso las crisis son parte del despertar. Cuando comenzamos a comprender todo esto, nuestra relación con la vida cambia de manera sutil pero profunda. Dejamos de vivir como si el objetivo fuera evitar el dolor a toda costa. Dejamos de construir nuestra existencia alrededor de la búsqueda de una estabilidad que, en el fondo, sabemos que es ilusoria. Dejamos de medir el valor de nuestra vida por la ausencia de dificultades. Y comenzamos a vivir de otra manera.
con más tolerancia a la incertidumbre, con más capacidad de sostener la ambigüedad sin necesitar resolverla inmediatamente, con una apertura mayor a lo que la vida trae, incluso cuando lo que trae no es lo que pedimos. Comenzamos a confiar, no en que todo saldrá como queremos, sino en que todo tiene una dirección, en que el proceso de nuestra vida tiene una inteligencia propia que a veces supera nuestra comprensión racional. Esto no es ingenuidad. No es resignación pasiva ante lo que ocurre. Es algo más sofisticado. Es la sabiduría de quien ha aprendido que resistir el río no cambia su dirección, pero aprender a nadar con él puede llevarte exactamente a donde necesitas ir. Y hay algo más. Cuando hemos atravesado nuestra propia oscuridad, cuando hemos sobrevivido nuestra propia crisis, cuando hemos emergido aunque sea un poco más enteros y más honestos, nuestra capacidad de estar con los demás cambia. Dejamos de tener miedo al dolor ajeno. Dejamos de querer arreglarlo inmediatamente, de incomodarnos con él, de alejarnos. Nos volvemos más capaces de acompañar. Más capaces de decir yo también he estado ahí, sin convertir la historia del otro en la nuestra. Más capaces de ser presencia en lugar de solución. Y esa capacidad, esa habilidad de acompañar la oscuridad ajena sin huir, es quizás uno de los dones más preciosos que una crisis trabajada puede dejarnos. Si en este momento estás atravesando una crisis, quiero decirte algo. No tengo certeza de cómo se verá tu otro lado. No sé cuánto tiempo tomará, ni cuál será la forma específica que tomará tu transformación. Nadie puede saberlo, y desconfía de quien te lo prometa con demasiada facilidad. Pero si puedo decirte esto, lo que sientes no es el fin. Es un umbral. La oscuridad que estás habitando no es una prueba de que algo en ti está fundamentalmente roto. Es evidencia de que algo en ti está lo suficientemente vivo como para moverse, como para crecer, como para ya no caber en la estructura que habías construido. Estás creciendo. Y crecer, a veces, duele. Y si en este momento no estás en crisis, si todo va relativamente bien, también es un buen momento para escuchar. Para preguntarte qué partes de ti siguen dormidas. Qué verdades siguen sin ser dichas. Qué versiones de ti mismo ya no te representan pero que sigues sosteniendo por inercia o por miedo. No es necesario esperar a que la vida te sacuda para comenzar a despertar. El despertar puede ser elegido. Gradualmente, con gentileza, con curiosidad. Puede ser la práctica cotidiana de hacerse las preguntas difíciles. De soltar lo que ya no sirve. De honrar lo que genuinamente somos más allá de lo que se espera de nosotros. Porque al final, de eso se trata la vida consciente, de ir volviéndonos, poco a poco, más nosotros mismos. Más presentes. Más reales. Más despiertos. Y ese camino siempre pasa, en algún punto, por la oscuridad. No la temas tanto. Confía en lo que puede surgir de ella. Gracias por estar aquí. Por tomarte este tiempo para escuchar. Para reflexionar. Para, quizás, mirarte un poco más honestamente. Si esto resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Y si estás en tu propia noche oscura ahora mismo, recuerda, las noches tienen fin. Siempre. Hasta pronto.